recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo Jesús, no hay nadie más salvar, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo.
y tierra, desde el principio nos amó. Formados a su imagen, reflejamos su esplendor y su corazón lleno de bondad comprobó en la cruz: de mi lado está. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Su amor ha derramado, somos los hijos del Rey. Y en su misericordia llama al débil y al infiel, y su corazón lleno de bondad comprobó en la cruz: de mi lado está. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti. En medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti. En medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti. En medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás, a mi lado estás. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios.
Somos los hijos y las hijas de Dios. Y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual. Y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y es un gozo que puedas estar con nosotros el día de hoy, ahí en donde quiera que te encuentres. Nuestro deseo es que puedas estar con alguien más, que podamos desarrollar una comunidad a tu alrededor, amigos, vecinos, familiares, juntos poder compartir de un tiempo juntos agradable, comer, pero a la vez también alabar el nombre de Dios, oír la palabra de Dios juntos y crecer y realmente así ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy y estamos en medio de una serie titulada Contra la Corriente. Yo no sé si en algún momento tú te has puesto a pensar que en la manera que Dios opera no siempre es en corriente o en dirección a lo que quizás la mayoría de las personas hacen o dicen o piensan, ¿no? Especialmente en la forma en que pensamos muchas veces es muy diferente en lo que Dios nos dice en su palabra. Por ejemplo, a veces dice el que quiere ser el primero tiene que ser el último, ¿no? Y realmente ese concepto es como en contra a lo que la sociedad, la cultura nos puede decir. Y en esta serie en la cual estamos estudiando en el libro de Romanos, capítulo 12, pero también vamos a extendernos a otros capítulos en las próximas semanas, vemos que Dios realmente nos reta a que estemos dispuestos a de alguna manera a nosotros entregar nuestra vida en sus manos, en confiar nuestra vida en sus manos y de esa forma estar dispuestos a ir más bien en la corriente que Él desea, en la corriente que Él tiene para nosotros, ese plan perfecto, ese maravilloso plan para tu vida. Y la corriente de Dios no siempre va a ser la corriente del mundo, entonces a veces puede ser que nos lleve en contra de la corriente de este mundo. Y como base estudiamos la semana pasada en Romanos 12, versículo 1 y 2, y quiero leerlo nuevamente contigo el día de hoy. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y vemos que aquí el llamado de Dios a través de Pablo a la iglesia en Roma estaba diciéndoles que la manera de poder realmente estar seguros de ir en la voluntad de Dios, de saber cuál es ese plan perfecto en la voluntad, en lo que Dios desea para cada uno de nosotros, empieza diciéndoles entreguen su vida a Él. Y la semana pasada hablamos un poco de lo que significaba el entregar nuestra vida a Dios, ¿no? El rendir nuestra vida a Dios, el poder entregar el control en las manos de Dios, el poder realmente reconocer en todo tiempo que Él es el que está al control de todo, que Él es sabio, que Él es todopoderoso y de alguna manera poder ofrecer nuestra vida como ese sacrificio santo a Él. No otro tipo de sacrificios que de alguna manera no tienen ningún sentido hacerlo o que no tienen un significado especial, sino más bien el rendir nuestra vida, el ceder el control, el realmente postrarnos en las manos de Dios, confiar nuestra vida en manos de Dios y dejar que Él nos lleve en la dirección, en la corriente que Él desea. Y lo que Él va a hacer, dice que es hacernos personas nuevas.
Y para hacernos personas nuevas necesita transformarnos, va a haber ciertos cambios en nuestra vida, en ciertas acciones, pero específicamente el versículo 2 de este pasaje dice que lo hará transformando nuestra manera de pensar. La manera en la que pensamos es bastante especial y es bastante importante y crítica en nuestra vida y nos va a transformar. Y a veces, como lo leímos en la semana pasada y lo mencioné brevemente en algunos versículos en ese mismo pasaje de Romanos 12, donde habla que si alguno quiere ser el mejor, mejor dicho, que no pienses que eres el mejor realmente de lo que tú crees, que no pienses que eres mejor que los demás, ¿no? Y cómo realmente eso puede ir en contra a lo que el mundo dice. El mundo te empuja a ser el mejor en todo y a sentir que puedes ser mejor que otras personas, pero aquí Jesús nos está diciendo, no pienses que eres mejor que los demás, o el hacer las cosas bien y hacerlas con excelencia, cuando quizás en este mundo lo que vemos es la mejor forma de tomar un atajo y hacer el mínimo trabajo posible y esperar la misma recompensa, ¿no? Y nos reta a cambiar nuestra manera de pensar, el no fingir amar al prójimo, pero en realmente amarlos de corazón, el bendecir a las personas que te hacen mal. Y eso es un reto, ese realmente es algo muy difícil de hacer. La única manera que eso puede suceder es rindiendo nuestra vida en las manos de Él, confiando en la dirección que Él nos lleva, en la corriente que Él nos lleva, pero lo va a hacer cambiando nuestra manera de pensar, haciéndonos ver lo importante que es rendir nuestra vida a Él, pero honestamente eso va a ser difícil de hacer. Ahora, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué mencionamos el que Él desea cambiar nuestra manera de pensar? Quiero que pienses en esto, que nuestra vida siempre va en la misma dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Esos pensamientos que quizás más ocupan nuestra mente, esos pensamientos que continuamente están allí, de alguna manera tienden a dirigir nuestra vida. Los pensamientos fuertes en algún momento nos pueden llevar a hacer cosas o no hacer cosas, y esos pensamientos puede que hayan sido consecuencia de algo que sucedió en tu vida, o a la vez también pueden ser simplemente consecuencia de cosas que oyes, que aprendes, que ves de otras personas y que naturalmente empiezan a quedarse continuamente en tu mente, y lo que hacen es crear estas vías neurológicas. Estas vías neurológicas son simplemente esos caminitos donde los pensamientos corren en tu cerebro, en tu mente. Y muchos de esos van a ser positivos y otros pueden ser negativos. Cuando es algo positivo, es muy bueno retener esas vías neurológicas, ¿no? Y poder siempre saber cómo actuar o cómo decir de una manera positiva. Pero cuando no lo es, cuando creemos de repente una mentira que no es cierta en nuestras vidas, que crea una vía negativa neurológica en tu pensamiento, en tu manera de pensar, y convierte ese pensamiento, se hace negativo al punto que empieza entonces a crear un temor, empieza a crear miedo en tu vida, empiezas a creer algo que no es cierto, y eso cada vez se hace más grande y consume más tus pensamientos, y empiezan a guiar tu vida en esa dirección que no es de bendición. Y te digo de nuevo todo esto porque esos pensamientos son los que de alguna manera encaminan nuestra vida para actuar, para reaccionar, para tomar decisiones, para hacer o no lo que Dios nos pide hacer. Y tenemos que estar dispuestos a que Él transforme nuestra manera de pensar, porque yo no sé si te ha pasado que cuando tú ves algo o escuchas sobre algo o experimentas algo en tu vida quizás bastante traumático o bastante intenso, que puede crear una reacción de temor extremo en tu vida, y que puede ser que en el futuro algo mínimo cause esa misma reacción extrema de temor, de miedo. Es porque empieza a crear esas vías neurológicas negativas, esos pensamientos empiezan a hacerse cada vez más grande. Y lo que Dios desea, por eso dice que Él desea transformar nuestra manera de pensar, lo que significa que Él desea cambiar esas vías neurológicas que en algún momento se han establecido en tu mente, para poder crear paz en vez de temor, para poder crear realmente tranquilidad en tu vida, y hacerlo en una manera que el mundo no lo puede hacer. El mundo no puede hacer ni lograr esa paz que realmente Él desea darnos en nuestra vida, y especialmente para darnos la fortaleza y la seguridad
y estar dispuestos a hacer lo que Él nos llama a hacer y estar dispuestos a dejarnos llevar por la corriente, esa voluntad y ese plan perfecto que Él tiene para nosotros, que en algún momento puede ser en contra de lo que este mundo dice. Quiero que pienses lo que en la Biblia oímos constantemente. En Juan 14:1 vemos que ahí Jesús está diciendo: dejen que el corazón se les llene de angustia. No dice eso. Dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. De una manera está recordándonos que los pensamientos y lo que Él tiene para nosotros es de bendición. Lucas 2:14, los ángeles no dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra estrés y ansiedad. No, vemos que Él desea darnos paz. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Vemos entonces en la palabra de Dios que Él desea llevarnos realmente por un camino de bendición, por un camino de paz en nuestra vida. Y en Filipenses 4, versículos 6 al 7, hay algo que vamos a estudiar específicamente el día de hoy que nos va a ayudar realmente para poder descubrir cómo es que Dios puede empezar a cambiar nuestra manera de pensar, poder empezar a cambiar esas vías neurológicas que quizás son negativas por las positivas, por la verdad de lo que Él dice en su palabra, y cómo eso va a empezar a generar paz en nuestro corazón para poder realmente rendir nuestra vida al plan y a la corriente que Él tiene para nosotros, ese plan para nuestra vida que Él desea que tomemos. Y en Filipenses 4, versículos 6 al 7, la palabra dice: no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. ¿Qué es nada? Nada es todo, técnicamente. No se preocupen por nada. O sea, no te preocupes por qué vas a comer en un mes. No te preocupes por si vas a tener suficiente. No te preocupes por la salud y la seguridad de tus hijos. No te preocupes. Obviamente no significa que no seamos responsables en nuestra manera de vivir, pero a la vez significa que no debemos de preocuparnos por las cosas. Ahí nos lo dice claro: no se preocupen por nada. Dice: en cambio, oren por todo. Eso que causa preocupación en ese momento, en vez de preocuparte, empieza a orar. Ora por todo. Dice: díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Claramente nos dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Y sabes, esa es la manera en la cual Dios va a transformar nuestra manera de pensar. Esa va a ser la manera en la cual Dios va a cambiar esas vías neurológicas que quizás son negativas a esas positivas, a esas que son de acuerdo a su palabra. La manera que Dios transforma y desea transformar nuestras mentes es a través de la oración. Él nos dice: no se preocupen por nada, en vez oren por todo. Entonces, en vez de preocuparnos, nos está diciendo que reemplacemos esa acción por la oración. Y eso es sumamente importante, porque la oración, lamentablemente, muchas personas la usan como el último recurso. Es lo último que quizás optan por hacer si es que llegan al punto de orar en una necesidad o en una decisión. Pero la oración es nuestro último recurso. Perdón, quiero decir que la oración no es nuestro último recurso. La oración es nuestra primer arma de ataque. La oración debe de ser lo primero que debemos hacer, y es la manera que Dios desea y nos invita que oremos para poder entonces traer esa transformación en nuestra mente. Él desea renovar nuestra mente. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando nosotros oramos? No solamente entonces estamos moviendo el corazón de Dios, pero Él desea realmente empezar a cambiar nuestra manera de pensar, empieza a cambiar esas vías neurológicas en el cerebro, y que sí hacen y sí experimentan un cambio. La oración realmente ayuda a transformar nuestra mente. Sabes que los neurólogos en décadas anteriores pensaban que realmente el cerebro ya no se desarrollaba o no cambiaba una vez uno llegaba a la edad de la adolescencia. Pero se ha comprobado que realmente el cerebro, mejor dicho, continúa desarrollándose y continúa transformándose aún ya siendo adultos. Y eso sucede por las experiencias que tenemos, sean buenas o malas, que crean cierto cambio en nuestro cerebro, lo que nuestra mente en algún momento, lo que nuestra vida procesa
al ver algo, al escuchar algo, continuamente continuamos ese proceso de transformación, de adaptación. Y realmente médicamente entonces a ese proceso de transformación del cerebro se le llama neuroplasticidad. Y la definición de la neuroplasticidad dice que es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y la experiencia. Entonces nos damos cuenta que médicamente lo que Dios nos está diciendo que Él va a hacer, hay un término médico para eso, y es ese cambio del cerebro de adaptarse en base a una conducta, en base a una experiencia. Y naturalmente esas cosas causan en nuestra vida que actuemos, que reaccionemos de maneras quizás comunes como el mundo lo hace, pero es lo que Dios desea y nos reta y va a cambiar nuestra manera de pensar para que realmente lo hagamos conforme al plan y voluntad que Él tiene para nosotros. Dios desea cambiar esa vía por la cual nuestros pensamientos se conducen. Y hay una relación entre el cerebro y el creer en Dios. Sí hay una relación en eso, y lo que pasa cuando en tu cerebro, lo que sucede realmente cuando tú empiezas a creer en Dios, cuando empiezas a orar en Dios. ¿Sabes lo que pasa cuando empiezas a orar? Cuando haces lo que ese pasaje te dice, que no te preocupes por nada, pero que en vez oren por todo. ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a orar? La oración cambia tu cerebro. Y sí está comprobado que al orar, no solamente entonces estamos moviendo el corazón de Dios, pero Dios está haciendo una transformación en nuestra mente. Y hay un libro que se llama Enciende tu cerebro, por una doctora llamada Carolee Leaf, que escribe, y ella se estudia mucho realmente lo que es el cerebro y cómo realmente hay un cambio en el cerebro en el momento que uno empieza a confiar en Dios, y hay una conexión en la fe y el creer en Dios y el cerebro y nuestra manera de pensar. Y lo que este libro, esta escritora dice es que se ha encontrado que 12 minutos de oración enfocada diaria, significa que 12 minutos de oración diarios enfocado, buscando la dirección de Dios, dice durante un periodo de 8 semanas puede cambiar el cerebro hasta el punto que se puede medir en un escáner cerebral. Ahora, yo no sé exactamente cómo es que ellos miden, no sé qué es lo que ellos ven, no sé si es que tu cerebro se hace más grande o en qué manera es que está cambiando, pero sí hay un cambio, y la oración, hay algo que Dios empieza a hacer al cambiar esas vías neurológicas en tu mente que quizás son negativas, y las empieza a cambiar por positivas, por la verdad de lo que dice su palabra. Entonces vemos que la oración realmente no solamente nos acerca a Dios, no solo movemos el corazón de Dios, pero que va a cambiar nuestra vida. Dios desea transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar a través de la oración. Por eso ahí nuevamente en Romanos 12 nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, eso que vemos, eso que oímos, no dejemos que eso dicte nuestra vida. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, cuando Él empieza a cambiar esas vías neurológicas en nuestro cerebro. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Él desea llevarnos en su corriente, que puede ser en contra de lo que este mundo dice, y va a transformar nuestra mente para que podamos entender y ver cuál es realmente ese plan, esa dirección en nuestra vida en la cual Él desea llevarnos, en la cual Él desea que nosotros fluyamos y que vayamos en esa dirección. Dios transforma entonces nuestra mente, Él renueva nuestra mente, Él desea transformarnos, y lo que nos dice claro es que no nos preocupemos. Y yo creo que eso es algo que todos batallamos. Si sabes, la definición espiritual, no el término profesional de lo que es la preocupación, pero en resumen, la preocupación, hablando en un nivel espiritual, la preocupación es el pecado de desconfiar en las promesas y el poder de Dios. Cuando nos preocupamos, estamos realmente desconfiando de Dios, de su poder, de lo que Él puede hacer, de sus promesas, lo que encontramos en la Biblia. Y por eso realmente debemos dejar que Él transforme nuestra mente a través de la oración, y así no preocuparnos y poder confiar en Él. Cuando no confiamos en Él, realmente vamos quizás en contra a lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Debemos dejar
que Él realmente dirija nuestra vida, dejar. Y Pablo continúa y durante el libro de Romanos le dice a la iglesia varias veces que no piensen o que dejen esa naturaleza pecaminosa, que no eso controle su mente. Les está diciendo que no dejen que esas influencias, como lo estudiamos, esta ciudad metropolitana, ¿no?, que tiene muchas influencias en ese entonces, no solamente religiosas, pero y que no controlaran su mente. Y él dice que entonces él iba a escoger el confiar en Dios. Él iba a tomar una decisión en creer que lo que la palabra de Dios dice es verdadero. Y nosotros tenemos esa misma oportunidad hoy. Nosotros podemos y tenemos la opción de creer realmente o no lo que Dios dice en su palabra. Podemos creer que Él puede cambiar nuestra mente, esas vías neurológicas. Nosotros podemos creer. Y Dios tiene el poder para hacerlo, y vamos a escoger lógicamente entonces el creer que Dios lo puede hacer. Y aquí en Romanos 8, unos capítulos antes del capítulo 12, versículos 5 y 6, dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que viene del Espíritu es vida y paz. Y nos damos cuenta otra vez esa conexión en el hecho de poder realmente dejarnos ser transformados en nuestra manera de pensar, que Dios pueda reemplazar y cambiar, pueda transformar esas vías neurológicas negativas por las positivas, por las que son de bendición, y así experimentar vida y experimentar paz. Y por eso también en la Biblia oímos constantemente que dice que debemos de capturar esos pensamientos. Lo que significa es que esos pensamientos que empiezan quizás a crear una vía negativa, neurológica negativa en nuestra mente, que debemos de capturarlo, o sea, debemos de detenerlo antes de que empiece a crear esa vía, y realmente someterlo y ver cuál es la verdad de Dios y qué es lo que Él dice en relación a eso que está quizás el enemigo poniendo en nuestra mente. Y eso es importante porque, de nuevo, recuerda que nuestra vida va en dirección a esos pensamientos más profundos, más fuertes en nuestra vida. Yo no sé si tú has pensado si realmente estás siendo guiado en la corriente y dirección que Dios tiene para ti, o en qué dirección va tu vida y te agrada y te gusta la vida en la dirección en la cual vas. Yo creo que el reto puede ser que a lo mejor no estás dejando que Dios transforme tu mente y estamos recurriendo a lo que la sociedad dice, lo que la cultura dice, pero Dios nos está pidiendo y desea transformar nuestra mente. Él desea transformar nuestros pensamientos y poder realmente llevarnos al punto de realmente hacer lo que Él tiene y la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a identificar, empieza diciendo que debemos identificar, capturar esos pensamientos. Y un ejemplo que te puedo dar de eso, por ejemplo, es cuando viene un pensamiento a tu mente que no eres capaz de hacer algo, o no eres capaz de dejar algo que Dios quizás te ha estado pidiendo, ¿no? Y te han dicho por mucho tiempo que no eres capaz. Y ahí entonces el reto es a poder capturarlo y decir, no, esa es una mentira, porque lo que la palabra de Dios dice es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces vas a creer y vas a decidir creer que la verdad de Dios es la verdad en tu vida, y así empieza Dios a transformar tu mente. Entonces ese puede ser un ejercicio que puedes empezar a adaptar el día de hoy en tu vida para empezar a creer las verdades de Dios. Entonces lo que vamos a hacer es que vas a identificar cuál es quizás ese pensamiento, o cuál es eso que está quizá impidiendo que puedas hacer lo que Dios te está diciendo y que estás creyendo como una mentira. Y lo que vas a hacer entonces es identificar la verdad de Dios. Y quiero que entonces, una vez identifiques la verdad de Dios, identifiques lo que Dios dice en su palabra respecto a eso. Por ejemplo, ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces lo vas a escribir. Luego vas a meditar en él, vas a meditar en lo que te está diciendo Dios a través de su palabra, vas a declararla, lo que significa que vas a decidir creerla, ¿no? Y esa es la última parte, el creerla. Vas a decidir creerla en tu vida, porque sabemos que Dios no nos da un espíritu de temor. Él desea realmente que vivamos con paz,
que podamos vivir conforme a su plan, su dirección en nuestra vida, en la corriente de su voluntad, que puede ser en contra y muchas veces es en contra de lo que este mundo nos llama a hacer. No podemos controlar lo que nos pasa en la vida, pero sí podemos controlar cómo marcar esa experiencia en nuestras vidas. En otras palabras, cómo eso va a impactar nuestra vida, cómo vamos a responder a eso que pasó en nuestra vida, porque no tenemos control de lo que sucede. Pero Dios realmente desea transformar nuestra mente, desea transformar nuestros pensamientos conforme a su verdad, conforme a su voluntad, en la corriente que Él desea que vayamos para ser de bendición en nuestra vida. Y al hacerlo, a nosotros ceder el control, a nosotros entregar nuestra vida y dejar que Él haga ese cambio, vamos a ver que vamos a poder experimentar esa paz. La manera que Él va a empezar a transformar nuestra mente va a ser a través de la oración. Por eso nos anima a que no nos preocupemos, pero que en cambio oremos por todo. Esa es la manera que Dios va a transformar nuestra mente. Él va a transformar nuestra manera de pensar. Y quiero que pienses por un momento cuáles han sido algunos pensamientos que el enemigo ha puesto en tu vida que no van de acuerdo al plan de Dios, y que el día de hoy Dios te está diciendo que Él desea reemplazar esos pensamientos, Él desea reemplazar eso en tu vida, y que tú puedas realmente sentirte libre y puedas sentirte que vas en la dirección que Él tiene para tu vida. Toma un momento para identificarlo y ponlo en las manos de Dios. Dile que te ayude, pídele que te ayude a que Él pueda reemplazar esos pensamientos que quizá generan temor en tu vida, y así poder experimentar esa paz que solamente Él nos puede dar. Toma un momento para identificarlo, y como lo dijimos antes, escríbelo. Busca en la palabra de Dios qué es lo que Dios dice respecto a eso. Puede ser temor, puede ser salud, puede ser finanza, puede ser adicción. Mira qué es lo que Dios te está diciendo. Escribe ese versículo, medita en él, declara ese pasaje en tu vida y luego cree que Dios puede hacer ese cambio en tu vida. Y al orar, en vez de preocuparnos si oramos, si vamos a Él en oración, vamos a ver cómo Él realmente empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Y si sucede un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestro cerebro, que empiezan a cambiar esas vías neurológicas de las negativas a las positivas. Y lo más importante es que vamos a poder disfrutar y gozar no solamente de esa paz, pero del plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, esa dirección que Él desea llevarnos en la vida y por el cual nos tiene en este mundo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, eres bueno. Gracias porque tú, Señor, eres maravilloso. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos das de tu palabra, tú nos das, Señor, lo que está escrito en la Biblia como una guía para que nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad. Señor, yo sé que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, tú tienes un propósito, Señor. Tú deseas llevarnos por un camino seguro, tú deseas, Señor, que dejemos y rindamos nuestra vida ante ti para que tú nos puedas llevar, Señor, en la corriente que tú deseas. Padre, ayúdanos el día de hoy a estar dispuestos a hacerlo, que a veces nos puedes llevar en contra de la corriente, en contra de lo que quizás el mundo dice, opina, la gente dice, pero hoy nos estás retando a que podamos realmente obedecer tu palabra, que en vez de preocuparnos vayamos a ti en oración, y a través de la oración tú empieces a transformar nuestra mente, empieces a cambiar nuestra manera de pensar conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Señor, te pido que tú puedas traer fortaleza, dirección en la vida de personas que están oyendo o viendo este video, Señor. Dales fortaleza, que ellos puedan sentir como tú, Señor, les vas a dar y les das esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que podamos comprometernos a orar, Señor, en vez de preocuparnos, que vayamos a ti en oración dándote gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y cómo tú a través de la oración vas a transformar nuestra mente, vas a transformar nuestra manera de pensar y va a ir de acuerdo a tu plan y a tu propósito para nuestra vida. Señor, gracias porque tú eres un Dios vivo, gracias porque tú deseas, Señor, una relación íntima con nosotros y transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Y amigo, amiga, para terminar, solo recuerda que en el momento que nosotros decimos sí a Dios, decimos sí, me rindo a ti, cedo el control a ti, y deseamos que Él empiece a hacer esa transformación en nuestra mente a través de la oración, quizás es cuando el enemigo va a tratar de evitar y actuar de una manera quizás más evidente en tu vida para tratar de alejarte y impedir que realmente Dios pueda hacer esa transformación en tu vida. Pero no tengamos temor. Recuerda que Él nos dice que no debemos tener temor, pero que oremos y vayamos a Él. Y te reto a que en vez de tener temor o de que te preocupes por algo, ve a Él en oración y ve cómo Él empieza a transformar tu mente y hacerte sentir que Él está a tu lado, porque Él nos dice que Él está a nuestro lado, que Él no nos suelta, Él nos sostiene en su mano y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Así que yo te animo el día de hoy a que confíes en Él, confía en su palabra y veamos lo que Él puede hacer a través de cada uno de nosotros en las próximas semanas. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.